Bienvenidos al séptimo programa de Hijos de la Niebla. Hoy, Héctor, no estamos solo. Contamos con la compañía de un gran divulgador del misterio. Jugamos hoy en Primera División. Te cuento para que hagas un poco la idea. Es colaborador de Cuarto Milenio, conferenciante en Congresos del Misterio, director del programa de radio Ítaca y en la actualidad tiene una sección en el programa de televisión Mysteries, el 8TV. Es un verdadero placer dar la bienvenida a los Hijos de la Niebla a Raúl Sacrest. ¿Qué tal, Raúl? Hola, buenas noches. Bueno, el placer es mío, ya sabéis. Primera División, bueno, aportaremos lo que podamos a nivel de los misterios, a ver qué, como decimos, ¿no? Yo creo que hacéis una gran labor en estos casos, haciendo estos programas y que, bueno, normalizando un poco todo lo que sería el mundo del misterio para que de alguna forma pueda llegar a todos los oyentes. Sí, yo creo que para nosotros es Primera División. O sea, Héctor y yo al fin y al cabo acabamos de empezar y somos, vamos, totalmente amateur, ¿verdad, Héctor? Sí, sí, nuestro objetivo es que la gente como nosotros que tiene poca idea, pues se vaya acercando poco a poco. Y que vengas tú aquí, pues nos da una visión gigantesca. Bueno, se agradecen esas palabras, la verdad que sí que. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que en su día dio bastante que hablar, se le dio bastante bola y corrieron ríos de tinta, pero que quizá hoy esté un poco apartado, un poquito en segundo plano. Hay que decir que no solo existe el Triángulo de las Bermudas, que mundialmente pues todos conocemos, sino que en España tenemos nuestro propio triángulo, ¿verdad, Raúl? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del Triángulo del Silencio o el Triángulo del Diablo, como se cogió en un primer momento el nombre. Que, bueno, tengo que deciros aparte, ¿no? El Triángulo del Silencio se debe este nombre a que en ocasiones cuando parece que los pescadores o gente que circunda por los alrededores, concretamente en las Islas Baleares, eh, llega a la total calma, ¿no? Es decir, llega un momento que parece que no se escuchan las olas, no se escucha el mar, no se escucha nada en lo que es alrededor y de golpe pues ocurren cosas. A partir de ese momento, con ese silencio y con esa calma, lo que es el triángulo acabó cogiendo el apodo o el nombre del Triángulo del Silencio. Estaríamos hablando de fallos de navegación, de brújulas, como se habla en el Triángulo de las Bermudas. Totalmente. Fijaros que en el año 1977 se llegaron a soltar 400 palmas mensajeras, de las que tan solo 3 consiguieron volver. Es decir, me explico más un poquito en profundidad, ¿no? Sí. No tenemos todavía constancia, porque sí que es verdad que estuve metido un poco de lleno cuando escuché este dato, estoy metido qué tipo de sensores o de qué manera se orientan las palomas, ¿no? Y llegué bueno, a preguntar a gente que se dedica a esta especie de hoy en día que sería como una afición, ¿no? Pregunté y me decían que, bueno, las palomas tienen una capacidad, imaginaros, Javi y Héctor, tú coges una paloma mensajera a día de hoy, que la coges de un palomar, no sé, aquí yo digo Barcelona siempre, como estoy en Barcelona, Sí. la cojo aquí en Barcelona, la meto dentro de una caja, dejo simplemente un agujero y con ese agujero a través introduzco lo que sería luz, para que no tenga ningún tipo de noción. Imagínate que yo me voy a Alemania y tal y como la suelto en Alemania, tiene la capacidad de volver aquí a Barcelona prácticamente sin ningún error. Es decir, que no tiene un, no sé cómo deciros, que recuerda a un árbol, o recuerda a las casas, o recuerda el viaje o el trayecto hasta Alemania. No tiene ningún tipo, pero sí que es verdad que acaba volviendo directamente a su palomar. Bueno, pues con esto quiero deciros que las palomas mensajeras que volaban, digamos, lo que son Islas Baleares, acaban desapareciendo. Muchas de ellas incluso acababan cayendo los transmediterráneos que pasan por allí porque, bueno, las palomas parece ser que de alguna forma empezaban a dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor del mar y lo único que veían a lo mejor eran los barcos de Transmediterránea y acababan exhaustas, aterrizando en aquellos barcos. Algo que, bueno, pues no se tiene explicación. Hay gente que habla de campos electromagnéticos, hay gente que dice que, bueno, pues las típicas aberraciones que puede haber en aquel lugar porque el mar es muy profundo, pero lo que sí que es cierto que desde el año 77 se viene dando que las palomas mensajeras, sobre todo, bueno, la tendencia que tenían era a desaparecer en aquel triángulo de silencio. O sea, estaríamos hablando que quizá ese método, ¿no?, de geoposicionamiento, por así decirlo, que tienen, capaces de recorrer miles de kilómetros, llegados a este punto, por una circunstancia, por una causa que no se conoce, fallan. Fallan, pero totalmente. Es decir, como digo, empiezan a dar vueltas en el mar Balear. Y de hecho, bueno, cuando pasa un Transmediterránea, mejor la única opción que les queda para poder parar sería concretamente en ese barco. Y bueno, se recogen muchos testimonios de gente que dice esto, ¿no? De que realmente ven esas palomas dando vueltas alrededor del mar Balear cuando pasan con los barcos y que, bueno, acaban cayendo exhaustas completamente en lo que serían los Transmediterráneos. Sí, porque encima lo curioso es que realmente el espacio del mar del que estamos hablando no es excesivamente grande, como para que una paloma
aunque bueno, se desoriente ligeramente, no pueda alcanzar el objetivo o no pueda pues, llegar a tierra de alguna manera y descansar. El espacio es muy chiquitillo y me estás diciendo que de todas maneras así son incapaces de salir. Bueno, ¿cuánto abarca? ¿Sabemos más o menos cuánto abarca el triángulo? Así lo que sería en millas náuticas, ¿no? Como quien Sí. dice, o territorio. Realmente siempre está. Yo no me atrevería nunca a decir, porque se habla como el triángulo, ¿no? Desde, digamos, tierras del Ebro hasta Mallorca, hasta la parte de Denia, y de ahí, pues, digamos, haciendo lo que es ese triángulo. Yo no me atrevería tampoco a lanzar que fuera un triángulo como muchos investigadores han querido llegar a hacer, ¿no? Incluso el propio Jiménez del Oso estuvo hablando de esta temática del triángulo, ¿no? Triángulo siempre es conocido, pues, el hecho de localizar una posición, pero yo creo que abarcaría quizás un poquito más, porque además hay un caso precisamente de Paco, el de la bomba, que también si queréis más adelante lo podemos tocar, en el cual denota que a lo mejor ese mar Balear se extiende un poquito más allá, y sobre todo en concreto, ¿no? Con el tema del Triángulo del Silencio y concretamente con los fenómenos que se vienen dando, sí que es cierto que el litoral mediterráneo tiene mucha casuística, es decir, que después de este Triángulo del Silencio que me puse a investigar a fondo, sí que es cierto que continué, ¿no? Buscando los famosos o los llamados OSNIs, ¿no? No son los OVNIs, sino los OSNI, que es el objeto submarino no identificado. Y me he encontrado muchísima información de que parece ser que el mar recoge muchos avistamientos y sobre todo en muchos casos, para mí, y yo creo que muchos para los oyentes de lo que sería el misterio, impresionantes, la verdad. ¿Y cuál sería el caso más relevante para ti? El caso más revelante es que es uno que tampoco se llegó a dar demasiada información, y como os decía, que es el de Francisco Simó Ors, que, bueno, este hombre era un pescador y, bueno, era conocido en aquel momento porque unos 3 años antes de lo que le ocurrió, que esto fue el 17 de enero del 66, localizó la bomba americana en Palomares. Es decir, aquel, bueno, así de forma rápida os comento y os explico a los oyentes, es, bueno, dos aviones americanos que están, digamos, en el aire cargando combustible y en un momento dado parece ser que no hay del todo un entendimiento de las maniobras y acaban cayendo las bombas nucleares al mar de Palomares. Curiosamente, este hombre estaba faenando en aquel momento y vio caer, digamos, pues algún objeto o algo. Y él fue quien ayudó a los americanos a encontrar esas bombas en el mar. Bueno, pues 3 años más tarde, sí que es cierto, el 12 de octubre del 69, bueno, a la altura del Cabo Cope, se encuentra que echa sus redes al mar, empieza su jornada de pesca y de golpe engancha algo en estas redes de arrastre. Engancha algo de tal manera que empieza a arrastrar lo que sería el propio barco. Un barco que se llamaba Agustín y Rosa. Para que os hagáis una idea, tenía unos 20 metros de eslora y pesaba unas 70 toneladas. Bueno, aquello parece ser que engancha algo, no sabemos el qué, y empieza a tirar del barco. En ese sentido, Francisco, Paco el de la bomba como era conocido, pone todos los motores en marcha, pero es que lo que tenía enganchado sigue tirando de ellos. Bueno, como os he comentado que era conocido en el ámbito militar porque había ayudado a los americanos, hace una llamada diciendo, oye, me pasa esto, necesito ayuda, que alguien venga porque me está arrastrando a las costas de Algeria. Bueno, se presentan 2 dragaminas, se presenta un submarino, un helicóptero que, bueno, deja a varios militares dentro del Agustín y Rosa, dentro del barco pesquero, y aquello pues sigue tirando, sigue tirando, sigue tirando. Llega un momento que los dragaminas y los barcos de guerra se posicionan delante del propio barco pesquero como para fondear y para ver realmente qué es lo que pasaba allí. Aquello prácticamente a unos 900 metros de profundidad da una sacudida tremenda y se escapa, sea lo que sea, se escapa. Cuando suben aquellas redes se encuentran que las redes están cortadas como si hubiera sido con un cútex o con un cuchillo, ¿no? Muy limpiamente. O sea que no Claro, estaríamos hablando quizá de algún tipo de animal, ¿no? No no, corresponde. no corresponde. Además, fíjate, te voy a decir una cosa que es un detalle muy importante. A 900 metros de profundidad, en aquel momento era imposible que ningún submarino pudiera bajar tanto por la presión que había. Y aquello superaba ese nivel. Y cortar, como cortaban aquellas cuerdas, era prácticamente imposible. Sí que tengo que decir que cuando, por ejemplo, Paco de la Bomba o Francisco estaba llegando a puerto, los militares, por lo que sería la radio, le dijeron que en cuanto desembarcara, en cuanto llegara a puerto, no dijera nada de lo ocurrido porque estaba esperando mucha prensa. Y durante mucho tiempo estuvo callado, pero sí que es verdad que hemos conseguido rescatar entrevistas que se llegaron a hacer y explicando, digamos, su propia experiencia.
Ay, me parece impresionante. ¿Y realmente las redes, se supo algo de ellas? ¿Las vio alguien o simplemente se cayó, las guardó y hasta años después no dijo nada? Hasta años después no dijo nada, sí que es verdad que hubo, bueno, aquello es extraño, ¿no? El puerto pesquero que salgan diferentes barcos de guerra a ayudar a un pesquero, pues llamó la atención, ¿no? Pero bueno, quedó todo un poco, ¿sabes? Como digo, a día de hoy, ¿no? Que sí que es verdad que se ha comentado mucho este caso, se han hecho comentarios, pero que también han quedado, pues, como el triángulo del silencio, ¿no? Un poquito relegados a lo que sería el olvido, ¿no? A no ser que rebusques aquella información y te encuentres con estos casos, a veces es complicado el hecho de decir, bueno, pasó algo importante, para mí es muy importante, ¿no? Este caso concretamente, pasó algo importante y, bueno, quedan los libros de historia escritos, pero a partir de ahí ya no se da mucho más bombo. Y Paco el de la Bomba, en esas entrevistas que se le hacen, ¿qué justificación le dio? ¿Qué es lo que creyó que pasó ahí? Bueno, él no tiene ningún tipo de explicación. De hecho, su primer pensamiento fue que él conocía, como he dicho, ¿no? El tema militar, incluso sabía que cuando cayeron las bombas 3 años antes, submarinos americanos habían estado buscando y fondeando por la zona para buscar las bombas, y él en algún momento pensó que podía ser algún submarino. Pero claro, al llamar a la Armada, llamar al Ejército y confirmar que no había ningún tráfico, vamos a llamarlo así, como si fueran los aviones, no había ningún tráfico, o un submarino que estuviera dando vueltas por allí, por lo menos conocido, que estuviera fichado, era imposible. Y la duda ya se le quitó cuando a más de 900 metros de profundidad aquello seguía navegando y tirando del barco, con lo cual era muy, muy complicado o imposible que un submarino aguantara esa presión. Y por otro lado, sí, perdón, Héctor. Sí, digo que supongo que será un caso parecido al que pasa con las fuerzas aéreas, que tienen ahí todos sus informes de ovnis, avistamientos que tienen, que van a registrar con aviones, con cazas, que luego no encuentran nada. Pues yo entiendo que la Marina, todas las fuerzas armadas, pues para el mar tendrán los mismos tipos de informes, y esto sería uno más. Estoy seguro. Pensar una cosa que yo siempre, siempre hago la misma mención o siempre hago el mismo comentario, ¿no? Cuando hay desclasificación del fenómeno OVNI, ¿no? Que cada ciertos años, cada 30 años hay que sacar la información o cada ciertos años hay que sacar la información de expedientes clasificados. Sí que es cierto que van sacando, pero si os dais cuenta y hacemos un pequeño análisis, realmente lo que estamos hablando son avistamientos, gente que ha visto unas luces, otra gente que ha visto otro tipo de luces. Pero realmente a lo que son estos casos concretos, por ejemplo, que tienen mucha más chicha, ¿no? Para mí sería interesante que pudieran sacar, porque como he dicho, iba un submarino de la Armada Española en búsqueda de aquel objeto, seguramente que con los radares y con todo, algo tuvieran que tener de claro. Pero sí que es verdad que hasta el día de hoy, ese archivo que ocurrió, como os he dicho, si lo tengo por aquí, en el 1969, han pasado más de 30 años, evidentemente, sigue estando clasificado o cuanto más, no sabemos si hay expediente, pero seguramente que lo habrá porque el ejército actuó. También hay que decir, hablo de oídas, pero me parece que las aguas del Mediterráneo son las más controladas de España. En ese sentido, quizá pues tenga algo que ver, ¿no? La mayor afluencia de casos extraños en este litoral que, por ejemplo, pues no sé, el mar Cantábrico o en el Atlántico. Bueno, de hecho, fíjate que estoy estudiando a razón de lo que son las palomas, estoy estudiando mucho los casos de los EVA, que es la Estación de Vigilancia Aérea, Ajá. que en su primer momento estuvo compartido con los americanos, es decir, con el ejército americano estuvo compartido. Y deciros también que además el ejército, bueno, el ejército no, Estados Unidos estuvo mapeando y estuvo a nivel de satélites controlando mucho la zona que hablamos ahora, que es el Triángulo del Silencio, es decir, estuvo controlando mucho a nivel de satélite qué es lo que ocurría en aquel lugar. Pues es cierto que la parte del Mediterráneo tienes muchas estaciones de vigilancia aérea. Por contra, a lo mejor te vas hasta Galicia y en Galicia solamente te encuentras con una, pero lo que es el litoral mediterráneo está plagado. Bueno, yo incluso tengo una conclusión con el tema de las palomas y era que, bueno, pues tenemos una estación aquí en Barcelona, evidentemente hay otra estación en Valencia, hay otra estación en Zaragoza que también llega a las emisiones y, como no, hay otra estación en Baleares. Claro, yo en un momento dado siempre pensé, pues puede ser que como son emisiones de radio de frecuencia, de alguna manera entorpecieran a lo que serían las aves, a las palomas mensajeras en este caso, y que de alguna forma perdieran, digamos, el norte, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y fue una de las conclusiones que llegué a sacar. Pero claro, por otro lado, también te encuentras de que en estas bases, en estas estaciones de vigilancia marítimas, en estos EVA, aquí en Girona te encuentras con avistamientos del fenómeno OVNI y, curiosamente, también en las Baleares te encuentras que en estos EVAs tienes avistamientos del fenómeno OVNI. Pues como dato curioso, hablando de las palomas, para que se vea, entienda la gente lo fiables que son,
existen, bueno, rumores y algunas evidencias de que en las guerras del siglo pasado se intentó hacer proyectos de que las palomas guiaran los misiles. Antes de que hubiera todos estos chips y todo esto de, pues, el seguimiento que hay ahora, pues meter una paloma dentro de un misil y que la paloma picando pues fuera guiando el misil porque tiene esa habilidad. Obviamente no llegó Sí, nunca a nada, pero como la habilidad es muy curiosa cuanto menos, pues se llegó hasta a plantear. no, bueno, y además es que el geoposicionamiento de las palomas está, vamos, está demostrado de sobra. Y Raúl, yo tenía una duda. ¿Podríamos atribuir o por lo menos relacionar el caso Manises con el Triángulo del Silencio? Bueno, es que es la base, es decir, siempre se habla del caso Manises y nunca se termina de concretar, ¿no? Simplemente conocemos, o de siempre yo incluso, tengo que deciros, conoces, ¿no? El aterrizaje de emergencia del Supercarabel en Valencia. Bueno, Sí, pues cuéntanos un poco para quien no lo sepa, o sea, unas pinceladas de lo que es el caso Manises, por favor. Bueno, pues el caso Manises es que desde el aeropuerto de Mallorca y un supercarabel con destino, si no recuerdo mal, a Tenerife, creo que era, si no recuerdo mal, ahora Sí, estoy hablando de memoria, ¿eh? sí, creo que sí. Y al poco de despegar se encuentran de que pues, hay unas luces que están persiguiendo y jugueteando con ese avión. Pues, el piloto, ni corto ni perezoso, intenta confirmar, que de hecho hay las grabaciones de torre de control con el avión, confirmar con diferentes torres de control el hecho de si había algún tráfico. Es decir, tráfico es algún avión que estuviera, digamos, volando cercano a ellos que pudiera poner en peligro al pasaje y al propio avión. Bueno, en todo momento en ningún caso no tiene que haber ningún avión y el piloto toma la decisión de hacer un aterrizaje de emergencia, nada más salir, hacer un aterrizaje de emergencia en Manises, en el aeropuerto de Manises. Claro, a todo esto también, como hay un aterrizaje de emergencia, el ejército del aire entra en acción y acaban persiguiendo, saliendo de rota los dos cazas militares, persiguiendo a este supuesto objeto que estaba, pues vamos a decir, jugueteando con el posible avión. Bueno, no jugó solamente con el Supercarabel, sino que también estuvo jugando con los cazas, hasta que, vamos a llamarlo así, se cansó y de un golpe desapareció lo que sería ese objeto volador no identificado. Claro, este es el caso muy escuchado y como he dicho, porque es verdad que tenemos las transmisiones de torre de control del avión y se ve el propio nerviosismo del piloto, ¿no? Pero lo que, como os decía, o con la pregunta que me hacías, es cierto que al salir de Baleares este avión, hubo observadores, hubo gente que vio cómo un objeto salía desde la isla o muy cercano a la isla de Esvedra y tiraba, o sea, digamos que subía hacia el cielo. A partir de aquí fue cuando hubo aquel avistamiento y aquel supuesto objeto es como si hubiera salido de las islas en contacto con aquel avión. Aquel avión acabó en Manises y parece ser que, digamos, el origen no era tan importante como el destino final, vamos a llamarlo así, con lo cual quedó un poco relegado en este sentido. Pero es cierto que hubo incluso un fotógrafo que hizo diferentes fotografías. Hay gente que las pone en tela de juicio. Yo aquí no puedo decir absolutamente nada porque, bueno, cada cual puede tener su pensamiento. Lo que sí que es cierto que, digamos, por altitud y demás, sí que estaban las Islas Baleares, que es lo que interesa en el Triángulo del Silencio. Y, como digo, hubo fotografías y según él solamente pudo publicar una porque luego al día siguiente vinieron los propios militares y confiscaron el carrete con las demás fotografías que tenía de aquel objeto que había hecho aterrizar de emergencia un avión en Manises. O sea que quizá la única prueba física que tenemos está un poquito en la niebla. No se sabe si es verídica, si puede ser una estafa, ¿no? Claro, yo es lo que te digo, yo me puedo mojar muchas veces en cosas que yo puedo testar o que puedo decir, bueno, pues esto tiene un sentido, ¿no? O por ejemplo, podemos hablar de expedientes desclasificados por parte del ejército, ¿no? Aquí tengo que se desclasificaron diferentes expedientes X, vamos a llamarlo así, Ujú. de lo que sería el Triángulo del Silencio, que confirman un poco las historias que se vienen dando directamente en aquel triángulo y sobre todo los pescadores de las Islas Baleares y gente que, digamos, que vive en aquellas islas. Y entre esos expedientes desclasificados que me hablas, ¿tenemos alguno en el que se haya producido un contacto? Contacto no, como digo siempre, es la visión de lo que serían objetos. Mira, tienes tres que se desclasificaron, que es dos ovnis de camino a Mahón, que fue el 24 de octubre del 78, que el comandante del vuelo aviaco A0203 se pone en contacto con Torre de Control de Mahón al iniciar maniobra de aproximación al aeródromo Menorquín.
Os lo leo directamente, así es más fácil, ¿eh? Sí. El inquietante motivo de la comunicación detecta 2 aeronaves a su izquierda a una altura no inferior a 500 pies, es decir, prácticamente tocando lo que sería el agua. Luego tienes incluso, el 6 de febrero del 79, el buque Tamames divisó 2 luces con reflejos amarillos rojizos y ecos en su pantalla de radar. Inmediatamente puso prueba hacia ese punto por la semejanza de las luces con señales de emergencia de otra embarcación. Pero a medida que se acercaba, desaparecieron y comenzaron a aparecer en el radar haces que blanqueaban intensamente la pantalla como lo haría una baliza. 3 horas después de las señales cesan, al día siguiente se observa en la pantalla del radar cantidad de ecos difuminados en la proa y todos ellos alrededor de 2 que parecen más grandes, hasta que vuelven a desaparecer. Y luego también tenemos una bola blanca y verde, el 14 de febrero del 79, del vuelo AF530 que efectúa el despegue desde Palma en dirección a Andrax, que se comunica con torre de control de Son San Juan y observa una bola blanca con reflejos verdes y muy brillante por la zona de la sierra, que les cruzó por debajo de la aeronave a su izquierda, de izquierda a derecha en sentido suroeste, cuando se establecían en dirección hacia Reus. Es decir, estos son los 3 casos concretos que te vienen a dar que desde el año 70 y algo al 80, sobre todo los principios de los 80, que es cuando, digamos, aquello tiene una mayor afectación del fenómeno OVNI. Sí, porque Pues, además, por lo que me estás diciendo, vemos que cronológicamente todos los casos se focalizan mucho en esos años. Y Que es tendremos cuando algunos. empiezan sobre todo los vuelos turísticos. ¿Y sí, ahora, tendríamos algún caso que estuviera un poquito más acercado a nuestro tiempo? bueno, más cerca de nuestro tiempo, de hecho, mira, estoy hablando con una persona que se dedica también al tema de la investigación del fenómeno OVNI también ahí en Baleares, con varios, he estado comunicándome con diferentes, en este caso es con Domingo, y es cierto que tenía pues una especie como de blog en la cual iba, digamos, publicando estas noticias o estos casos, ¿no? Desclasificación. También tengo que deciros desde un punto de vista bastante científico, podemos llamarlo así, no tan creyente. Y es curioso porque en todo esto te encuentras que la gente de propio Baleares va comentando sus propios casos, es decir, va comentando todo lo que va ocurriendo y lo que les va pasando. Por esto quiero decir que es verdad que parece que los años 80 tiene una mayor incidencia, pero no quiere decir que ahora mismo no tenga incidencia, es decir, que siguen habiendo casos del fenómeno OVNI dentro de lo que sería el Triángulo de Silencio de las Baleares. Mira, uno más cercano sería el caso de Noelia, que un 29 de julio del 2017, sobre las 4 de la mañana, se levanta para, bueno, pues tenía un bebé pequeñito y se levanta a las 4 de la mañana para, evidentemente, darle de comer cada 3 o 4 horas, creo que es. Y en el momento de que abre la ventana se encuentra que, pues, a la distancia de un cuarto piso, se encuentra con un objeto que está, digamos, al otro lado de la ventana. ¿Se Claro, acerca de la ventana o lo ve desde la ventana? lo ve desde la ventana, pero muy Ujú. cerquita de lo que sería la ventana de ella. Y lo ve. Entonces, bueno, se queda bueno, ensimismada mirando aquello a ver qué estaba pasando, porque claro, no es normal que tengas un objeto prácticamente cuando abres tu ventana a las 4 de la mañana, te encuentras un objeto ahí volando, a saber qué hacía, ¿no? Y fíjate que por aquí tengo que estuvo viendo suspendido en el aire con luces intermitentes, que fueron unos 10 a 12 segundos cuando comenzó a elevarse con un movimiento pendulante. En ese momento, cuando vio que empezaba con efecto pendulante a elevarse, fue a llamar a su marido para que pudiera verlo y lo que pudieron ver fue que se fue elevando, 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 hasta que simplemente parecía una estrella más. Y esto ocurrió el 29 de julio del año 2017. Sí, bien cerquita, a eso me refería, porque claro, digo, bueno, si durante estos años finales de los 70, principios de los 80, pues quizá es lo que decía Héctor, ¿no? Que bueno, con la asciende del turismo y que luego esos años sí que es verdad que estos temas estaban mucho más en auge, digo, igual, por lo que sea, estos factores hacen condicionar un poquito a que la gente pues te cuente más historias o vea más cosas. Pero bueno, a eso me refería, ¿no? Decir, joder, si este sitio es así, si tiene esta casuística y tiene todos estos fenómenos, a día de hoy, ¿qué podemos tener ahí? A eso me refería, exactamente. Mira, luego también tienes, si quieres, el 17 de junio del 94. Esto estamos hablando ya de la estación EVA 7, que es la que está allí en Baleares, que cuenta que, bueno, pues dice que en el año 94 se realiza el servicio militar en la CAR, en el Puigmayor del EVA 7, y lo que vivió fue que estaba, bueno, trabajando en un recinto rectangular cerrado que posee 2 garitas y está vallado. La función que tenía esta persona era de controlar los motores que alimentaban los 2 radares y apuntar cada hora las diferentes lecturas de los relojes de los motores. Apuntaba voltaje, temperatura, bueno, largo etcétera, ¿no?
Normalmente el servicio era 24 horas, dormía durante la tarde y sobre las 9 de la noche el oficial que estaba conmigo de guardia lo despertaba para irse a descansar, mientras que le cubría. Bueno, él decía que realmente como su constante era vigilar, que prácticamente leía el periódico y bueno, hacía pues, los típicos pasatiempos, ¿no? Para poder pasar esas 24 horas de guardia. Y curiosamente, lo que pone que estaba en el sofá, que estaba viendo la tele, viendo el diario y demás, y que de golpe vio una luz que era muy potente y que se quedó completamente paralizado. Y que estuvo mirándola durante unos segundos y que se fue desvaneciendo. Dice que fue una luz tan potente que iluminó el recinto donde él estaba. Estamos hablando del interior donde están los radares, ¿eh? Una Ujú. luz bastante fuerte que, digamos, iluminó todo aquel recinto. De hecho, incluso por aquí tengo que el suboficial que estaba en el puesto de guardia, recuerdo que a la mañana siguiente el cabo, bueno, aquí viene diciendo, porque lo tengo todo apuntadito, ¿no? Sí. Que estaba, bueno, sí, sí, de verdad que testimonios hay una barbaridad. Pero a veces intento desentrañar un poco estos, ¿no? Bueno, pone que le contesté obviamente que no solamente te digo, sino que también era como, vamos a guardar silencio de lo que hemos visto, realmente hemos visto algo que no entendemos y esto tiene que quedar aquí, ¿no? Pero que esta persona concretamente, en aquel momento que hizo el servicio militar en el EVA 7, pues se encontró, pues eso, que iluminaba completamente el recinto, que iluminó todo el EVA 7, es decir, toda la estación de vigilancia aérea, y que no tiene una explicación de lo que pudo pasar. Y de hecho, tengo que deciros que esto es un caso del 94, pero como digo también, en los años 70, a principios de los 80, también ocurrían casos en la estación de vigilancia aérea. ¿En esta misma? Sí, 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 en esta misma. ¿Cómo qué? Mira, el famoso comandante Miguel Bañuls, que cualquier persona incluso puede buscar por internet información. Él tuvo dos experiencias dentro del fenómeno OVNI, dos experiencias que le marcaron profundamente. Una fue muy parecida a la que os he dicho del año 94, esta de que, bueno, hay unas luces que parece ser que, bueno, emergen y se sumergen en el mar y que salen y que acaban desapareciendo en el firmamento, y aquello le quedó un poco impresionado. Y luego una que tuvo muy cercana, que fue en el 69, el 3 de octubre del 69, sobre las 6:15, digamos que pues coge a su esposa y va a hacer la ruta desde Mallorca a Beñalbúfar, espero decirlo bien, ¿no? Con la esposa, que son unos 11 kilómetros más o menos. Y imaginaros, él va con su coche por la carretera y de golpe ve una luz muy potente enfrente. Él en un primer momento, este comandante Miguel Bañuls le hace recordar o le hace parecer que fuera un camión que estaba con las luces largas encendidas. Con lo cual, imaginaos el miedo, ¿no? Viene Sí, alguien en claro. sentido contrario que se me va a echar encima. Claro, el hombre supongo que pitaría, dejaría de pitar, pero cuando aquella luz iba acercando a velocidad, llegó un momento que pasó por encima, esa luz pasó por encima del vehículo y desapareció sin más. Claro, imaginaros un comandante del ejército que le pasa esto y el hombre se baja del vehículo y lo que se da cuenta es que su vehículo estaba puesto en sentido contrario, es decir, que de la fuerza que pasó aquel objeto, aquella luz que, como él dice, le había dado completamente la vuelta al coche, estaba en sentido contrario. O sea, Claro, estamos hablando de que va en una dirección, la ujú, luz se acerca hacia él, pasa a pocos le pasa centímetros. por encima y cuando se Ujú. baja del coche, el coche está en dirección contraria a la que él tenía. Sí, ujú, correcto. Un Ford Fiesta, además, para ser exacto, es un Ford Fiesta. Y el Ford Fiesta acaba, pues eso, si era de la ruta Palma de Mallorca a Banyalbufar, pues estaba de Banyalbufar a Palma de Mallorca otra vez. Y sin sentir ningún tipo de golpe o de trompo Nada, o de nada. nada en el Simplemente vehículo. aquello fue que pasó a pocos centímetros aquella luz. Ya digo, en un principio él pensaba incluso que sería un camión. Pasó a pocos centímetros, la velocidad era muy elevada. Pasó a pocos centímetros y le dio completamente la vuelta al vehículo. Pero claro, el misterio de Miguel Bañús, este comandante, no termina aquí, porque resulta que en el año este hombre se dedicó enteramente también a buscar mucha información del fenómeno OVNI, ya que ha vivido pues, estas experiencias, ¿no? Como os he Desde, dicho, desde luego, qué menos. sí, pues bueno, desaparición. El final de este comandante, digo, no es cuanto menos, menos misterioso que los casos que le ocurrían. Pues este hombre en 1995 sale a pescar con su barquita y jamás regresó a su casa. Es decir, él sale a pescar, pasan las horas, supongo que se efectúa la denuncia, salen en su búsqueda, equipos de rescate, y pudieron encontrar solamente su barquito a unos 15 metros de profundidad, con todos sus aparejos de pesca y con todo, pero él no estaba. Madre mía, esa historia daría por Sí, una película.
Siguieron rastreando lo que es el mar y nunca apareció el cuerpo. De hecho, como digo, desapareció en el 95 y jamás se ha vuelto a saber nada del comandante Miguel Bañuls. Muchos ¿Y hubo aseguran, tormenta ese día o algo? no, estaba todo plácido y todo bien. De hecho, la barca, como os digo, tenía todos los aparejos, incluso de pesca y todo, como si, bueno, pues como si se hubiera volatilizado, vamos a llamarlo así. Y ya te digo, estoy haciendo mucha búsqueda y nunca se encontró nada. No sé, yo que sé, me le puedo dar un infarto, caerse por el mar, mil Sí, historias. podemos Pero sí que buscar la es, opción más lógica, pero vamos, la que nos llama a todos y queremos creer en el fondo es que algo extraño sucedió con él. De todas formas, exacto. es curioso todos los casos que nos cuentas porque muchos están, bueno, provienen del ámbito militar, que son gente que, bueno, pues porque trabaja más con, puede ser, pues aviones, drones, luces potentes para disuadir, todas estas cosas son gente además con sangre más fría de la que podemos tener nosotros, que para eso se preparan. Y es curioso que la mayoría de los casos que nos nombras pues vengan de ahí, porque además son fuentes que si pueden evitar no lo difunden porque les puede afectar a su trabajo, que es un poco el mejor pedir permiso mejor pedir perdón que pedir permiso. No vaya a ser que luego tengamos un problema con los de arriba. Entonces es Bueno, curioso que al final vamos, lo saquen a la luz. Hombre, yo fíjate que objetivamente os voy a decir una cosa. Yo mm, voy en mi coche, me paso una luz por encima, para empezar no me bajo, segurísimo. Y lo segundo, si mi coche está dado la vuelta, yo es que no investigo más, o sea, pretendo olvidarlo todo, desde luego. Sí, que no os ibas a contar, Raúl. no, decía que las consecuencias que tiene, pues mira, en su día, en el 75, junio del 75, tenías al teniente coronel Pedro Crespi, que él siempre ha salido en prensa, bueno, ha salido en el momento que, como decimos, ¿no? Que el Triángulo de Silencio tuvo su mayor apogeo, él dando, pues, digamos, su testimonio, ¿no? Lo que él había vivido. Y él, pues siendo teniente coronel del ejército, decía que siempre los radares del EVA detectaban a vehículos, o por lo menos objetos, perdón, él dice objetos volando a prácticamente 500 kilómetros por hora que pasaban por los radares. Es decir, algo que tampoco se tenía la tecnología suficiente como para tener, digamos, estas velocidades en objetos, ¿no? Que pasaban por allí. Y curiosamente, pues a este Pedro Crespi el ejército salió diciendo que nunca había sido teniente coronel, cuando sí que es verdad que había sido teniente coronel, y que incluso había estado en diferentes tramas de... Bueno, yo creo que la inventiva en este punto del ejército como para desacreditar completamente a este teniente coronel, dejarlo en el ostracismo y como... Bueno, lo que tú digas, evidentemente no va a tener ningún tipo de afectación porque justamente tenemos abierto expediente porque no eres una persona digna y porque has estado haciendo tus, vamos a llamarlo así, trapicheos dentro del ejército. Sí, está claro, en el ámbito militar, el ostracismo este al que te refieres, o sea, es una delgada línea que también comentaba Héctor, ¿no? Es un gremio en el cual las palabras tienen que ser muy medidas, los actos tienen que ser muy medidos y como tu cabeza sobresalga un poquito más de la del resto, cortamos. Ujú. Entonces, sí que, bueno, a título personal considero que es algo que es contraproducente en este tipo de casos, pero también es verdad que es reseñable lo que comenta Héctor, que muchos de estos casos sean por parte de militares. Bueno, es que yo creo que llega un momento que los militares también, ante la no respuesta seguramente de los altos mandos, tienen que buscar la sí respuesta en algo. Es decir, y la única manera de encontrar esa respuesta es le comento a un amigo o a un amigo de un amigo que pueda estar relacionado y que me pueda dar algún tipo de explicación. Y de alguna manera todo esto al final nos acaba llegando a nosotros porque de los amigos de los amigos de los amigos, ¿no? Pues siempre pues, alguien que, pues como nosotros, ¿no? Que estamos dentro del mundo del misterio, que igual te dedicas a la investigación de la divulgación y por H por B pues está hablando de militar, tal, qué tal, pues resulta que ha pasado esto, ¿no? Y entonces, bueno, en búsqueda de esa respuesta por parte de la parte militar, vamos a llamarlo así, pues te encuentras con ese testimonio que es de valor incalculable. De hecho, para la gente que se ponga un poco en situación, no es que haya un señor que de repente ve algo raro y se empiece a preguntar, es que es algo súper habitual. De esos informes que hablábamos que se liberan cada 30 50 años, hay cientos de casos que salen los cazas, salen los aviones, los radares, es decir, que es algo súper habitual que vean objetos o, bueno, información creada de los sistemas que no tienen sentido ninguno y esa gente no es uno cada uno, es que son una base, un equipo y lo va viendo una y otra vez hasta que al final, por probabilidad, pues uno de los casos así más sonados, pues lo tienen que sacar fuera y de ahí comentarlo. No, bueno, también considero que muchas veces serán los casos que ellos quieran, tendrán una verdad entre ellos consensuada, en plan, mira, esto que más o menos puede parecer, porque un ovni, al fin y al cabo, ¿no? Un objeto volador no identificado, no estamos hablando de que alienígenas. Si nos centramos en la definición exacta de ovni, pues Ujú. entonces yo considero que habrá casos en los que, bueno,
pues sea un poco difuso, solo unas pocas luces o algo así, en el que diga, venga, este lo podemos sacar adelante, lo podemos, pues eso, que la población lo conozca, pero habrá otros muchos que consideren que no. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo, esto es como todo. Nosotros sabemos lo que ellos quieren que sepamos. Exacto. Sí, ellos sí no se basan en la seguridad ciudadana, la seguridad mundial, vamos a llamarlo así, la seguridad de la ciudadanía, de que hay cierta información que no es necesario para no crear demasiada alerta y la histeria colectiva, ¿no? Eso es. A razón de eso se guían para esto, para simplemente pues, liberar, como decís, ¿no? Los avistamientos de 3 luces, como el Tamames, o el avión tal que dice que ve también a lo lejos otra luz. Que eso que antes nos podría parecer un poco como absurdo, estamos viendo en esta época tan curiosa que la histeria colectiva es algo bastante real y rápido pues, de desarrollar. No, y peligroso, sobre todo peligroso. Si tú a la gente, realmente a la gente hay que darle lo que busca. Sí que es verdad que le puedes dar lo que busca en perlas pequeñas, en dosis muy minúsculas, poquito a poco, y así pues quizá prepararla para lo más grande o simplemente para relajar un poquito esa histeria y mantenerlos en un nivel un poco más normal. Con lo cual, pues bueno, pues coges los casos menos relevantes, lo sueltas, la gente cree que realmente, joder, están soltando información que bueno, pero al fin y al cabo es que es lo que te digo, será lo que ellos quieran, cuando ellos quieran y como ellos quieran. Y si alguno de esos casos que ellos no quieren que se conozcan saltan a la luz pública, entre comillas, pues hacemos eso, desacreditamos al origen del testimonio, en este caso, pues bueno, quien sea, imagínate un piloto de caza o un teniente o quien sea, le desacreditamos, entonces su testimonio no va a valer nada y mientras tanto, pues bueno, perlita y perlita. Yo es que realmente es como lo veo. Sí, mi opinión es un poco lo que hablaba Raúl, que todo Baleares, por ejemplo, por el caso que estamos hablando, hay mucha gente que tiene sus propios contactos, empieza a ser ya la comidilla de la comunidad, de la zona, todo el mundo tiene su propia experiencia, que ya empieza a oler algo ahí, entonces para que no cause un revuelto y que eso se extienda, pues de vez en cuando tienes que liberar un poquito de información de algo para que normalizarlo, ¿no? Un poquito, si lo dicen los militares es que algo raro podemos ver, sería una luz, nos hemos confundido. Ese tipo de cosas, si tú lo que dices tú vas soltando un poco de cuerda, pues la gente lo ve dentro de una normalidad. Sí, además, mira, ahora me está viendo a la mente cuando hablamos de ejército, hablamos de militares y todo esto, sí que es verdad que fíjate, en la guerra civil, más o menos unos 80 soldados y oficiales, que también esto está como registrado, ¿no? Cuando pasó en la guerra, por parte del bando nacional, se dieron cuenta de, bueno, llegaron a avistar 3 grandes objetos en la fortaleza de Pollensa, en las propias Baleares también, es decir, y aquello quedó constancia de 3 objetos, de 3 grandes objetos que estaban, digamos, pues sobrevolando aquella fortaleza. Y también queda registro. Y esto, pues claro, estamos hablando, pues como digo, de la guerra civil, incluso mucho antes de los años probablemente 70, 80, que estamos hablando de estos casos concretos en los cuales se ha podido estudiar un poco y que ha tenido a bien en lo que sea el ejército español también a desclasificar, por ejemplo, estos 3 casos que hemos comentado. También para que la gente se ubique un poco por qué podemos ver tantos casos que nos comenta Raúl en estas zonas. Hay que recordar que la parte mediterránea de España, pues cerca ya del Peñón y demás, ahí hay bases americanas que controlan todo el Mediterráneo, todo el estrecho, toda África y por supuesto como tienes todas esas bases, al final tienes un control del mar y del aire tremendo, montones de radares, montones de sistemas. Cuanto más control tienes, obviamente, más posibilidades de obtener datos de este tipo. Sí, es lo que referíamos antes, que cuando decía yo que pues, la costa de Levante estaba muy vigilada. Evidentemente es eso, cuantos más ojos tengas, más vas a ver. Está bien, de hecho, como digo, los ven. El problema es que, claro, no sabemos hasta qué punto tenemos derecho a poder saber toda la información, ¿eh? Pero sí que es verdad que yo creo que mucha información se ha perdido. O sea, en el momento no solamente con las estaciones de vigilancia aérea, ¿no? Porque ya os digo, que la estación de vigilancia aérea ha sido, bueno, en el punto, digamos, de lo que sería la costa del Mediterráneo, es brutal, brutal la cantidad de estaciones que hay. Por contra, en la parte interior no hay tantas, que dices, bueno, si necesitas, tienes que necesitar por todas partes, pero no es el caso, ¿no? Y luego, los americanos a nivel de satélite, es decir, como digo, estaban mapeando todo lo que sería la zona de Baleares para encontrar no solamente a nivel de radares de estaciones de vigilancia aérea, sino que también a nivel satélite para controlar lo que seguramente confirmarían o, digamos, saltarían las alarmas con la estación de vigilancia aérea, perdón. Y respecto, es que me estaba acordando otra vez, digo, con el caso de Paco el de la bomba, ¿no hemos vuelto a tener ningún caso de algún objeto submarino desde aquel? Bueno, claro, esto es cuando cuando yo en este caso me meto en la investigación, pues te encuentras con el fenómeno ovni, ¿no? Y todo el mundo acude al fenómeno ovni.
Y como digo yo, las Baleares, yo más que el fenómeno OVNI, como es el caso Manises, ¿no? Que ya está en vuelo y demás, hablamos del Ujú. caso OSNI, que es el objeto submarino no identificado. Claro, aquí te encuentras que hay muchos más avistamientos, es decir, de objetos que son submarinos, luces que son submarinas y que en algún momento salen o emergen del mar y desaparecen en el firmamento. Y con esto nos encontramos un montón también de testimonios. De hecho, el que me llamó mucho la atención, hablando además con Jorge Cuello, director de la revista Tanit y ahora de Gato Negro, que está en Madrid. Él estuvo viviendo mucho tiempo en Ibiza y, bueno, pues evidentemente, revista El Misterio, estando en Ibiza, los primeros contactos que llamé fue él, ¿no? A ver si tenía algún tipo de información. Y me pasó el contacto, bueno, me pasó directamente el testimonio de un policía, pues que en estos ferries que van de isla a isla, pues el buen hombre, a su buen entender, estaba tranquilamente fumando un cigarro en la parte de fuera del ferry y vio como una gran luz venía en dirección, bueno, en dirección de que sería el ferry. Claro, él estaba fumando, se asustó tanto que tiró el cigarro y se agarró fuertemente a la barandilla pensando que algo que iba por debajo del agua iba a impactar directamente con el ferry. Bueno, pues no, aquello pasó por debajo del ferry y continuó por su parte trasera el viaje que tenía. Luego, por otro lado, también tenemos el testimonio de gente que está en la playa, precisamente cuando estaba haciendo programa, bueno, cuando estaba preparando para hacer programa Misterio San Sebastián de Arbó en Noche Televisión, curiosamente, no sé si casuística o casualidad, o sea, algo así, no sé cómo tratarlo, nos llega un mail de una persona que está en el extranjero, que en su día también seguía mucho a Sebastián de Arbó y que, bueno, pues os prometo, sin sacar nada de información de que estaba investigando, nos llega este mail diciendo que, hostia, que él admiraba a Sebastián Darbo y que quería seguir el programa y tal, si había alguna forma, y que, bueno, que él había tenido una experiencia también en la playa muy cercana a lo que sería el EVA 7, la Estación de Vigilancia Aérea, en la cual, pues bueno, nos hablaba de Mallorca, que había tenido esa experiencia y que había visto, pues bueno, estaba con un amigo en la cala y pudo ver como un objeto o una luminaria, una luz en este caso, por debajo del mar, bueno, pues iba de punta a punta de la cala y de golpe salió, emergió y se acabó perdiendo en el firmamento. No sé si casuística, casualidad, no sé qué adjetivo ponerle, pero curiosamente cuando estaba en pleno, a lo mejor un mes, mes y medio de investigación de las Baleares, nos llegó este mail a la redacción del programa. Y bueno, tuve ya otro caso más a añadir dentro de lo que sería toda esta investigación. Desde luego, te vino a pedir de boca, ¿verdad? Sí, sí. A mí me gusta reseñar aquí todo lo que estás hablando, que todo se centra alrededor de luces y objetos que se mueven muy rápido. Eso también es de destacar porque si estamos hablando un poco de paranoia colectiva, cada uno pues puede empezar a hablar de lo que le apetezca, ¿no? Pero cuando todo a lo largo del tiempo se mantiene ciertos parámetros, pues es cuanto menos curioso y que todo sean luces, ya sea en el mar o en el aire, que se mueven a gran velocidad, pues cuanto menos te hace preguntarte si no habrá un fenómeno atmosférico o algún tipo de invento por allí. Yo Suelto. ahí discrepo un poquito, porque bajo mi entender, cuando tú, vamos a ver, todos conocemos lo que puede ser un avistamiento ovni sin haberlo visto nunca. Entonces, yo considero que cuando una persona ve algo extraño que no sabe explicar de forma racional, pues por nuestra cultura, por nuestra forma de haber sido educados, pues intentas buscarle la lógica. Y si dentro de esa lógica está todo aquello que has estado escuchando sobre cómo es un avistamiento ovni, pues quieras que no, puedes dirigir tu recuerdo de tu testimonio hacia esa rama. ¿Me explico? O sea, no va a ser totalmente objetivo. Si alguien que nunca ha escuchado hablar sobre un avistamiento ovni lo sufre y me lo explica, entonces ahí yo sí que creo que es objetivo y que es real. Pero ¿hasta qué punto puede ser verdad cuando estamos, entre comillas, bastante habituados a luces que se van muy deprisa o que desaparecen en el firmamento? No sé si me explico. Bueno, aquí, mira, si quieres te pongo un dato que desde el año 1854 hasta el 1860, el padre Francisco Palau y Quer, conocido como Padre Quer, decía ver ciertas luces, lo que sería cerca de la isla de Esvedra. Él tenía su retiro en la isla de Esvedra y decía observar diferentes luces. No solamente diferentes luces, sino que también veía como unos, digamos, seres con mucha luz también circundaban por lo que sería aquel islote de Esvedra. Cualquier persona puede buscarlo por internet, poner Esvedra y verá qué tipo de islote es, que además está tratado como desde la antigüedad de los fenicios como donde, la morada de los dioses, ¿no? Concretamente del dios Baal. Y curiosamente este hombre decía lo mismo, decía que veía luces en sus diarios, digamos, que él escribía, que veía esas luces
que daban vueltas por lo que sea alrededor de la isla, incluso de seres que proyectaban mucha luz. Claro, en aquel momento hablamos del Padre Quer, hablamos de la religión y como bien decías, ¿no? Asimilamos la religión con lo que estás viendo. Él en todo momento decía que era un acercamiento de Dios y eran los ángeles que le enviaba a Dios para darle señales desde el cielo. Claro, a ojos de lo que sería un ufólogo hoy en día, está claro, lo que estás viendo, que si son luces que están dando vueltas por la isla y luego ves seres luminosos, evidentemente es un ovni, ¿no? O sea, cada creencia tiene lo suyo. Yo creo en los ovnis, digo que es un ovni, el padre que en este sentido era religioso y terminaba diciendo pues que eran, digamos, ángeles enviados de Dios. Sí, claro, es a lo que me refiero. Cada uno extrapola. Es como ahora dicen, bueno, es que a día de hoy realmente no hay apariciones marianas. Dices, bueno, es que depende. Igual cuando las apariciones marianas, como puede, yo qué sé, desde Garabandal hasta Lourdes, las que quieras, se producen, claro, tú vinculas lo que estás viendo, para hablar, hablando en plata, estás viendo una figura a flotar con una aureola, pues dices, bueno, pues yo creo que esto es la Virgen, pero claro, es que realmente igual no lo es. Si eso lo vieras desde un punto de vista quizá, pues mira, ufológico, pues puedes decir que igual has tenido un avistamiento de un alienígena. Es que, claro, cada uno contextualiza en relación a lo que conoce, a su Pero cultura. exactamente, ahí tenéis razón, pero yo a lo que me refería, que aunque es cierto lo que decís, es que se mantienen las dos, que es un ser luminoso. No sé si me explico. Yo Sí, eso es podría decir indiscutible. que lo que oigo es un ruido muy fuerte o cualquier otra cosa, pero mantengo las características, aunque luego yo le dé una interpretación distinta. Bueno, Y que las fijaros, características se mantienen. fijaros, si queréis, ahora que decís Garabandal, para que... Bueno, hay un libro que lo escribió Francisco Renedo Carratni, que además tuve la oportunidad de poder entrevistar directamente y que se metió mucho tema, que además tiene escrito el libro El Enigma Garabandal. Y él te dice de que esas niñas, en un primer momento, claro, imaginemos la España de aquellos años, Eso también es. era altamente religiosa. Y en los diarios que están escritos por la parte de las niñas, en todo momento dice que, bueno, hay algo así como del fenómeno ovni, es decir, no hay tanto del fenómeno, digamos, de aparición mariana, sino más del fenómeno ovni como se conoce. Incluso los diarios que escribían y demás, que decían que de alguna manera que veían ciertos objetos y que la Virgen venía en unos objetos ovalados, vamos a llamarlo así. Si no recuerdo mal, creo que eran ovalados o de forma de platillo. O sea, que la Virgen cuando se desaparecía venía como una especie, como, era como muy iluminada, como hemos dicho, igual mismo que el padre Kerr, y que venían en unos objetos. Lo que pasa es que la religión, en aquel momento, lo que era el cura del pueblo, intentaba instruir a las niñas, vamos a hacerlo de alguna manera, y lo presentaba dentro de la religión católica, con lo cual lo que dijo era que era la Virgen, y era la Virgen la que se le aparecía, y no tiene por qué ser ese, digamos, ser luminoso, algo dentro de la ufología. Pero, en este caso, Ramón Carraldi sí que es cierto que dentro de su investigación y ha podido, digamos, investigar esos libros y esos apuntes, apunta hacia este servicio, hacia esa dirección, vamos. Sí, claro, vamos, a lo que me refiero es que hay que contextualizar todo esto. Lo que es indiscutible es que a lo largo de la historia luces y objetos en el cielo se han visto. Eso es Ujú. indiscutible. Lo que pasa que, bueno, pues también hay que intentar matizar un poco. A día de hoy, la realidad consensuada que tenemos nosotros, pues cualquier cosa extraña que veamos en el cielo, incluso un dron por la noche, te puede parecer un ovni. Y no digo que no, pero la justificación principal que se va a dar es esa, ¿no? Es a lo que voy, que dejamos de ser quizá Objetivos. los Mm. objetivos que deberíamos ser en estos casos. Ujú. Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera, hoy en día sí que es cierto, tenemos la tecnología dron, pero el tema ufológico o el tema ovni, como bien dices, es bien cierto que se viene dando desde la antigüedad, ¿no? Bueno, siempre conocemos, ¿no?, las historias de los indios Hopi, de los Ujú. sumerios, de todas las religiones antiguas que, bueno, pues quedaron Sí, bueno, atrás, el ¿no? En el Mediterráneo es tiempo. un caldo de cultivo de mitología, eso está clarísimo. Y más el mar Mediterráneo concretamente. Sí, sí. Y Raúl, me Dime. estás hablando de un libro y tal, ¿y tú qué nos puedes contar sobre una obra que estás ahí cocinando? Bueno, esto es como, mi obra es como la Sagrada Familia, sinceramente, No termina porque nunca. no termina nunca. Y cobran por entrar también. Al final tiene que cobrar por entrar, sí, sí. Pero vamos, de hecho, fijaros que ahora mismo, pues recuperando la información y tal, pues sí que es cierto que, bueno, pues tengo una compañera que también, pues que la verdad que tiene mucho arte escribiendo y tal. Y mira, he sacado ahora justamente pues un folder en el cual pues tengo prácticamente unas 15 20 hojas en las cuales pues me pone los típicos apuntes de este hay que corregirlo de esta manera, esto de otra, ¿no? Y estamos en esa. Pero sí, bueno, es cierto que llevo mucho tiempo investigando la montaña de Montserrat. Es cierto que ha llegado un momento que tengo que decir,
para allá, Raúl, porque si no esto es, pues bueno, como os digo, la historia interminable. Y si sale algo más, pues oye, pues ya intentaré hacer una segunda parte, ¿no? En ese sentido. Pero fíjate que, como digo, la montaña de Montserrat sí que es verdad que tiene una carga. Yo que la puedo investigar desde muchos años investigándola, y a lo largo de la historia, yo creo que es mágica desde el primer momento que esa montaña está ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo que se pueda contar, ¿no? Dentro de esa magia que pueda tener ese punto, esa clave, ¿no? Dentro del mapa de Cataluña, es brutal, ¿no? La cantidad de energía que hay allí, las formas, bueno, todo, incluso el bienestar, porque hay una parte de la montaña. Mira, os voy a dar un dato así más o menos importante, que pues no sé si fue en el siglo XVIII, más o menos siglo XIX, el mayor índice de longevidad en toda España era, bueno, en la población muy cercana a la montaña de Montserrat. Hay gente que me dirá porque los aires son más puros o no dejan de ser más puros, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, los monjes del monasterio de Montserrat vivían más años que el resto de mortales de toda la península ibérica, ¿no? Ahí te quería ir yo. O sea, es un secreto a voces, ¿no? Que se dice que desde dentro del monasterio los monjes saben mucho más de lo que realmente dan a conocer respecto a la montaña, ¿no? Es verdad. Ya, totalmente verdad. Sí, sí. Y de hecho, solamente han permitido que yo conozca y que sé que hay un libro que solamente está en Estados Unidos, ahora se puede encontrar aquí, porque también fui yo muy pesado con este tema, pero que era el único estudio arqueológico que se ha hecho en la montaña de Montserrat, un solamente estudio, y las copias últimamente, bueno, hasta hace poco, ahora creo que sí que hay, circulan 2 o 3 copias aquí en Barcelona, perdón, en España, pero estaban en el Museo de Historia, bueno, la biblioteca, perdón, en el museo no, en la Biblioteca de Historia de Estados Unidos, es decir, Pero ¿y qué me chirrea? ¿Qué sentido tiene que un estudio arqueológico de una zona de España esté en un museo de Estados Unidos? bueno, pues ahí lo has dicho tú, Si es porque que, chirrías por algo. No interesa porque hay mucha fe religiosa cristiana dentro de esa montaña, y que seguramente pues el hecho de demostrar de que la religión cristiana no fue la primera ni la base directamente en esa montaña, pues no sería de buen agrado recibir esa noticia, ¿no? Desde época romana, por ejemplo, te voy a hablar de los íberos, de los celtíberos, pero te voy a hablar también de época romana en el cual había pues, bueno, un templo en honor a Venus, que luego se destruyó, y que donde estaba ese templo en honor a Venus edificaron una ermita, porque la religión cristiana empezaba en su pleno apogeo, y que incluso la primera montaña de Montserrat estaba bendecida por San Miguel Arcángel de Montserrat, en una pequeña ermita. y lo que se comenta de que es una zona de mucha carga telúrica. Totalmente, totalmente. Carga telúrica a modo energético o a modo de ufología también. Mira, Javier Sierra, tuve la suerte de, bueno, de pasó ciertos datos y demás que también aporto en esta obra, en la cual pues él tiene su primera experiencia con 16 años junto a Manuel Carballal en la montaña de Montserrat. Es decir, él va, bueno, tengo que decir claramente, palabras textuales de él, van a saco a cargarse a Luis José Grifol, que era el Sí. contactado que cada 11 de cada mes está allí, y se lo iban a cargar. Tuvieron una entrevista, Manuel Carballal y Javier Sierra, con, bueno, Antonio Rivera, a modo ufológico y tal, y venían un poco pues a darle caña en este punto a Grifol, ¿no? O por lo menos a desmentir muchas cosas. Sobre todo Carballal, que conocemos incluso su trabajo de que realmente es un tío serio a la hora de poder explicar estas cosas, ¿no? Y curiosamente subieron y estuvieron en la montaña de Montserrat y les apareció una luz. Y intentaron fotografiarla y demás, y no consiguieron las fotografías porque el carrete que tenían puesto en aquel momento quedó completamente velado, tanto Carballal como Javier Sierra, y lo único que quedó fue los registros en las cintas magnetofónicas. Es decir, la entrevista que estaba, se nota el miedo y el pavor que les produce ver aquella luminaria de un color anaranjado que chisporroteaba, ¿no? Un poco. Y bueno, ahí tenemos ese dato de un premio Planeta, un gran investigador para mí, una gran persona, que es Javier Sierra. Un grande, desde luego. Y además considero que es un referente en el mundo del misterio de este país. Totalmente. ¿Y tenemos algún caso sobre el papel de avistamiento allí, en la montaña de Montserrat? Muchos, muchos. La verdad que muchos. Sí que es cierto que yo creo que Grifol, los 11 famosos de cada mes, es cierto Sí. que, bueno, pues la montaña de Montserrat, para la gente que no conozca bien, es una montaña que se eleva en una gran explanada. Es decir,
tienes kilómetros alrededor en la cual no tienes ningún tipo de montaña más, ¿no? Solamente está la montaña de Montserrat. Evidentemente no es una montaña que esté poblada, con lo cual no tienes contaminación lumínica, solamente está lo que es el monasterio y cuando la apagan se apaga todo, con lo cual queda en completa oscuridad. Y sinceramente, bueno, hay fotografías incluso que la gente puede buscar por internet del firmamento en la montaña de Montserrat, que es, bueno, si te puedes enamorar de la vida es viendo, ¿no?, una fotografía del firmamento, ¿no? Y sobre todo pues en ese punto. Y es impresionante, con lo cual el Grifols yo creo que en ese sentido aprovecha esa cantidad de kilómetros a la redonda que no tiene nada para poder ver, bueno, que no tiene nada que obstaculice nada, que no hay contaminación lumínica, que está a unos 60 kilómetros de Barcelona. Sí, que ve el cielo real, ve el cielo como Sí, es. y se aprovecha para poder ver estas cosas. Y avistamientos ha habido muchos avistamientos dentro de... Pero no solamente en la montaña, sino también los pueblos de alrededor. Bueno, entonces tendremos que esperar a que... Bueno, vamos a ver. ¿Tienes Dime. nombre para la obra? ¿O de momento no? Mira, había pensado en la sombra de Montserrat, sí que es verdad que había pensado, porque la sombra de Montserrat es, la sombra es como que es la parte de la propia montaña, pero que al mismo tiempo es como la parte oscura, la parte que nadie se fija, pero que siempre está ahí, ¿no? Y había pensado quizás en ese, pero bueno, también estoy intentando ver algún tipo de vertiente, como he metido mucha historia, he metido, o sea, no solamente el tema de misterio, sino que he intentado dar con la razón históricamente, ¿no? Desde la prehistoria, desde los primeros estudios geológicos hasta la actualidad. Pues no solamente es el misterio, sino que es una relación de toda su realidad. Pues veremos a ver qué acaba dando, pero sí, en un primer momento con la investigación que llevaba del tema de misterios empezó como la sombra de Montserrat y a día de hoy no sé cómo va a terminar, pero bueno, O sea, que yo realmente lo que espero es que termine. tu trabajo podríamos decir que sería un camino, un viaje alrededor de la raíz de Montserrat hasta nuestros tiempos. Sí, correcto. Y cuando lo tengas acabado, que esperemos que pronto, ¿dónde lo podrá encontrar la gente? Pues no sé, ahí ya os iré informando. De momento, ya ¿Tienes digo alguna que fecha estimada? no quiero ponerme fechas. Sí que es verdad que tengo alguna editorial que es cierto que, pues bueno, pues de hecho no hace mucho, me hicieron la petición e incluso me pidieron, pues dame algo un poco más chiquitito y tal para publicar de Montserrat y tal. Y dije, bueno, para darte algo chiquitito de, no sé, de 15 capítulos o de 8 capítulos o, no sé, de 3, prefiero darte ya el contexto general, el grande, ¿no? Sacar algo chiquitito con un pequeño apunte y luego para tirar ¿no?, el diccionario, Eso pues es. no corresponde, ¿no? Además, creo que es mejor que no te pongas fechas, ¿no? Porque los trabajos bien hechos, sin fecha, siempre sale mejor. Ya os digo que ahora mismo tengo aquí Está el claro. folder. Curiosamente tengo el folder porque esta amiga, precisamente, pues Raúl, me senté con ella, estuvimos más de 3 cuartos de hora, esto, lo otro, y tal. Y ya dije, bueno, ya se corrige y ya no se investiga más y Montserrat pasa al olvido y simplemente me centro en la corrección y la presentación a la editorial. Pues además agradecemos que haya gente como tú investigando con cierta seriedad, dándose tiempo, contrastando, porque bueno, parte de lo que el programa, nuestra idea también es pues dar un poco de luz a todos estos temas, siempre aportando pues una visión un poco, pues lo que decías tú, no creyente en muchos casos. Entonces agradece que haya gente como tú, te lo agradezco yo aquí de parte de todos, que se tome su tiempo y todos estos mitos, leyendas y montones de avistamientos en una zona, pues que haya alguien que los aglutine y con un criterio pues nos los traiga. Y sobre todo agradecimiento porque es curioso como en este país se le saca poquísimo partido al misterio. O sea, hay muchísimo misterio en España y se le saca poquísimo partido. En Estados Unidos, por la cuarta parte de la mitad de Montserrat, hubieran hecho un parque temático. Sí, sí, seguro. Bueno, de hecho, a ver, también voy a decirte que los monjes lo tienen como temático, es decir, tú si subes a Montserrat ahora mismo, piensa que cualquier cosa es de pago, es decir, cualquier cosa que tú hagas en Montserrat es de pago. De hecho, dejar el coche ya supone, como mínimo, creo que la última vez que estuve eran 6-7 euros para por dejar el coche en el parking, cerca de lo que, o sea, No está mal, prácticamente ¿eh? cerca del monasterio. Sí, sí. Claro, eso está siempre a petar, pero a petar, creedme, a petar. Si tú multiplicas, pues digamos que los monjes benedictinos, el bote de pobreza, yo creo que en este caso no debe ser. Bueno, Raúl, pues ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Los Hijos de la Niebla. Y antes de nada, ¿de qué maneras la gente puede comunicarse contigo si tiene pues, algún avistamiento o alguna duda? Oye, lo más fácil yo creo que a veces es redes sociales, ¿no? Tanto en Facebook como en Instagram. Yo creo que poniendo mi nombre, pues es bien sencillo. Raúl Sacres, como siempre digo, es un nombre complicado, porque es catalán, muy catalán. Es acabado en, sí, en ST, es decir, ST como final.
Y a partir de aquí, pues pueden contactar. Ya digo que normalmente siempre trato con de manera más rápida, ¿no? Pero uno, como sabéis, tiene un trabajo aparte de lo que sea el tema del misterio y bueno, pues a lo mejor tardo un poquito en contestar, a lo mejor un día o 2 días, pero que normalmente voy contestando y voy pues recopilando esa información y de alguna manera pues si yo puedo dar alguna respuesta a gente que le está pasando tanto el fenómeno OVNI como el fenómeno paranormal, que también es el caso de que estamos tratando o que tratamos muchas veces en los misterios, pues oye, intentar echar una mano de alguna manera y nada, pues a ver qué se puede aportar y sobre todo, pues bueno, como digo yo, la labor de normalizar a razón de todos estos casos de que ocurren cosas que no salen en las noticias, pero que no dejan de pasar. Eso es. Pues ha sido un verdadero placer que estés aquí con nosotros en Los Hijos de la Niebla y que esta es tu casa y que cuando quieras tendrás las puertas abiertas. Cuando queráis me llamáis y todo hecho. Vale, un abrazo. Un abrazo.